Eh, la investigación del medio ha sido una de las cosas a las que yo le he dedicado bastante. En Palomeras, en el método inicial, en la técnica Ford, pues estaba todo muy marcado. No, con él no hicimos muchas experiencias de salidas y tal. Yo ya empecé a dedicarme con intensidad a ese tipo de trabajo, el trabajo de investigar el medio, conocerlo. Y cuando le leí a Freinet que empezó él a hablar había oído la radio, oía la radio, que le parecía a él interesante, y el periódico, digo, coño, claro, si esto hay que utilizarlo, porque lo importante es que los chicos tengan un contacto no solo con su medio inmediato, sino con el medio más lejano. Cuando llegaba a la clase se sentaba, los críos se sentaban a todo alrededor, y cuando encontraba un tema para enganchar, encarrilaba por ahí. Por ejemplo, mi mamá ha tenido un bebé, ha tenido un niño. Ah, sí, ¿y cómo ha sido? Y tal, y tú lo has visto. ¿Y come? ¿Y qué come? Habla del parto para unos chavales de primero o de preescolar, me parece que era. Es decir, que el medio, el entorno social y el entorno físico es un elemento para hacer vivo en la escuela ese medio y saber de qué. Hicimos una visita a una fábrica de conservas que están en la fábrica, está en Alcantarilla. Fuimos a Ero era la fábrica de conservas. Yo se lo pedí al director, bueno, escribí una carta, y al poquito vieron un maestro que quiere venir a ver la fábrica ahora mismo, y fuimos. Yo me llevé una cámara fotográfica que tenía antigua, pero tomé fotografías, grabábamos cosas y tal, y cuando volvimos, bueno, les encantó ver la conserva, cómo hacían con la fruta. Los críos vinieron encantados de aquello. Bueno, pues empezamos a trabajar sobre ese tema. Ellos tenían nos distribuimos de qué querían hablar cada uno. Yo quiero hablar de la cosa de tal. A mí me ha dicho un señor que estaba tal, yo he ido con él al almacén a ver unas cosas y no hemos ido 2 o 3 cosas. Cada uno contaba su experiencia. Con eso hicimos un dossier, un libro grapado, tal, de lo primero. Incluso hicimos mermelada nosotros, con una olla para invitar a las madres. Invitamos a las madres, tengo las fotos, una foto o 2 de ese momento. De las madres fueron una tarde y le ofrecimos nosotros nuestra mermelada. Bueno, pues es decir, ¿qué quiere decir investigar el medio? Conocer el medio, pero al mismo tiempo explotarlo en todas las posibilidades que tiene, en todas las posibilidades. Otra anécdota del barrio de Alcantarilla. Una niña me dice, me ha querido pegar un señor porque le he dicho que no tirara dentro del buzón. Digo, pues vamos a ir a verlo. Luego en el recreo fuimos a verlo, sí, pues tal, y tiran cosas dentro de la hecha. Pues vamos a decirle esto a los de correos, que cambien esto de sitio o lo pongan en fin, que tomen alguna medida para que eso no ocurra. Viajé a correos, preparamos la visita, pero oye, vamos a ver más cosas en correos, llegan cartas, tal, bueno, la visita a correos. El tiempo meteorológico es otra cosa que a mí me gusta personalmente, y bien, lo que hicimos fue, teníamos una caseta meteorológica que estaba, como suelen estar las casetas meteorológicas, metidas en el trastero. En el último instituto donde estuve, que estaba en Beniel, y un día
moviéndome por allí, yo ya había conseguido tener en mi clase, yo daba solo ahí ya historia y geografía, nada más, porque era bachiller. Y tenía un televisor, tenía un proyector normal, de opacos no, proyector de diapositivas para poner la síntesis de lo que íbamos a hablar aquel día. En la tele, un día la usé 3 minutos, porque estábamos hablando de la Revolución Francesa y puse de una película la secuencia en la que se ve Napoleón poniéndose de tal, y todo, que se representa perfectamente en un cuadro de David. La película era de Siré. Bueno, pues en esa... Bueno, pues le puse eso, 3 minutos. Pero bueno, darle a una clase, que tú estás charlando, bla. Y entonces, que vean una cosa, entonces ver la tele no era lo mismo, ¿eh? No había tantas teles. Ya había bastante, pero no había muchas. Pues amenizaba, rompía la dinámica de un señor de unos alumnos que estén escuchando un señor, bla, para que vieran ese tipo de cosas. Bueno, pues un día, paseando por ese mismo colegio, entro en un almacén que había allí y venía, y no sé por qué estaba el director por allí. Digo, oye, ven un momento, por favor. Aquí he visto, y lo vi, estaba allí enfrente, un armatoste grande, era voluminoso. ¿Esto qué es? Yo no sabía en el momento lo que era. Dice, un proyector de opacos. El primer proyector de opacos que yo vi fue en Salamanca, en un congreso en el que pusieron un proyector de opacos para proyectarnos en una asamblea, pues no sé qué, y yo desde entonces no volví a ver el proyector de opacos. No era la diapositiva, sí, pero un proyector de opacos no. Y joder, y lo tenéis aquí parado, me lo llevo a clase, me lo llevé a clase, y nada más llegar, al día siguiente la prensa que teníamos que leer, que leía cada uno, digo, hoy vamos a ver una noticia todos. Pongo en esto, se proyectó y funcionaba perfectamente. Se veían las noticias con una letra grande y todo. Quiero decir que cuando te mueves puedes conseguir una serie de instrumentos, de posibilidades de darle a la investigación, me recuerdan que yo había dibujado antes, la gente se reía con estas cosas, por las buenas y nada, pues fui. Y además siempre me ha gustado estar pintando, haciendo cosas, otras que las conozco más de otros tiempos y tal. Y entonces, pues, cuando ya vi que os gustaba, pues yo me divertía. Luego, que te guste un poco el humor gráfico. Me satisface ver todo eso concentrado en el libro, pero el libro que va a rellenar él con sus reflexiones, que van a ser algunas muy ortodoxas y otras van a ser a su aire, pues también a mí me encantan los libros que se escriben también en clave de humor. Me empezó a hablar Enrique, entre Nicolás y yo estamos, me han dicho que puede leer tal. Me dijo, bueno, pues seguir para adelante. El trabajo que me queda ahora a mí hacer es fotografiado a mucha gente, porque son veteranos meceteros que no me ha dado tiempo a hacer, y voy a ver si de la fotografía puedo sacar la caricatura. He acabado, me faltan mandar 2 capítulos de una investigación que he hecho en el Archivo General de la región de Murcia, que me ha llevado mucho tiempo, porque primero fui una vez a ver lo que había sobre la represión de los maestros. Está dividido en 3 partes. ¿Cómo se empezó a hacer eso? El cambio de plan educativo y luego ya lo que es la depuración en sí.
Y el primer artículo, la primera parte, se titula El artífice, Franco. Y hablo ahí de Franco y he recopilado generalmente de la mejor historia de Franco que he visto hasta ahora, de Preston, un inglés. Esa es la segunda parte. El cambio educativo, la falange, que es la que tiene en sus manos cómo va a ser la nueva educación. El último trozo, que es ya la depuración de los maestros, lo que se ha hecho para depurar a los maestros. Una de las cosas que necesita el MECED ya, nosotros tenemos las técnicas de Freinet, pero la ideología, la filosofía, la ideología que subyace de Freinet es muy asumible. Es una escuela abierta, que hay que aprender las cosas investigándolas, no aprendérselas directamente del libro, sino pues eso, haciendo visitas, el correo, la visita a Ero, pero bueno, visitas a museos, visitas a... Una de las cosas que hice últimamente cuando estaba trabajando en Madrid, preparamos un amigo que no era maestro, y yo se vino conmigo al Museo Arqueológico a preparar una visita al Museo Arqueológico para hacer el material que ellos tienen que utilizar. De entrada ya para los chavales, ir en el 57, en el autobús 57, desde Vallecas a la calle Serrano, la otra, sí, ir a la calle Serrano ya era una aventura. Nos íbamos en el autobús, nos dejaba aquí, nosotros íbamos, entramos allí y como ya llevábamos vista un poco el guión, con preguntas incluso, mira a la dama de Baza, toma algunas ideas de lo que has visto, era porque eran los iberos y todo esto, pues que cogiera los datos que les sugería la ficha que llevaba, que no era muy larga. Y sabían que cuando acabáramos el trabajo, que no iba a durar más de una hora, nos íbamos al retiro a pasear el resto de la mañana y luego en el autobús y a comer a casa. Bueno, pues ese tipo de cosas les estimula, les hace. Y cuando llegan allí y ven un museo con cosas, con figuras, la dama de Elche, la dama de Baza, tal, estuvimos viendo esas partes. Luego les digo, y en el último piso hay unas momias, ya sabes que hay 4 o 5 momias egipcias, bajaron a verlas, bueno, todo eso hizo vivo, no que yo estuviera pegándole una paliza diciéndole esto es tal, las momias la embalsamaban y tal, sino que ellos tomaban datos y luego esos datos y con sus reflexiones los llevamos a la clase y en la clase hablábamos de esas cosas. Quiero decir que la investigación del medio, investigar de Freinet, hay que hacerlo ya, pero hay que hacerlo con premura, hay que empezar a hacerlo. Otro instrumento, el friso y la historia, los 4 colores en que tiene el friso, la prehistoria, el esclavo, el siervo y el asalariado, la época actual. Y el archivo de documentos, un archivo de documentos que lo tengo y quiero darlo a un colegio. El colegio de mi pueblo no lo quiere, porque no, es que tenemos llenas las clases de mucho material, que es un archivo que tiene de altura más de trozos así por encima de nuestra cabeza y tiene 2 o 3 metros de largo, y eso está lleno de carpetas con materiales. Europa Atlántica, voy allí, todas las fotografías que yo me encontraba, lo que me ayudaban los críos y tal, y todo eso estaba en la clase. Y en la clase, cuando
iban a hacer un trabajo que yo proponía o tal, con medios de todo tipo, digamos, tenemos ya un archivo documento. Porque ahora, claro, para trabajar tú tienes, en la escuela, tú tienes el ordenador donde te lleva a todas partes. Yo me gustaría que se quedara en un colegio y sigan ampliándolo, aunque no lo amplíen mucho. Los archivos, una persona que quiere investigar tiene que ir a un archivo de documentos donde hay documentos escritos en románico. Y yo a donde venía a parar al principio, el MECEP necesita gente que investigue, no que el texto libre, escribir sobre esas cosas, eso ya está y tienen que hacer, y hay que, no digo que no se haga eso, sino que hay que añadir esto. Por ejemplo, la prensa me parece fundamental. Yo tenía una mesa como esta, llena de periódicos, los periódicos tenían un montón. El País, La Verdad, hasta no muy grandes. Yo cuando había poco los tirábamos. Y luego revistas de otra cosa, de colores, y entonces allí ellos veían, miraban cosas, pero como yo tenían que buscar noticias, buscaban una noticia, la leían, la comentaban, la pegaban, y cada chicos y chicas se iba haciendo un libro de prensa, su libro de prensa.